Bueno, avanzamos con otros temas. Nuevas amenazas de muerte recibió la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, y Matías Yeneret tiene todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Mati? Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hechos gravísimos que se vuelven a repetir en el caso de la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, porque fue el jueves cuando recibió dos nuevas amenazas a través de redes sociales, justamente amenazándola y amedrentándole con quitarle la vida. Amenazas que, son reiteradas porque ella misma es quien denunció hace ya unas semanas atrás que había sido objeto de severas amenazas de muerte en su propia comuna. De hecho, por parte del crimen organizado. Y no solo eso, sino que además se entera y denunció ante el Ministerio Público que distintas bandas delictuales, agrupaciones de crimen organizado, le habrían puesto un precio a su cabeza de 100 millones de pesos y que estaban pensando además en contratar un sicario para quitarle la vida nada más y nada menos que a la máxima autoridad comunal de Los Espejos. A ver, todo este problema surge por allá por el 15 de enero, cuando la alcaldesa junto con la gobernación regional proceden a demoler lo que fue en su momento la sede deportiva del Club Deportivo Juventud Varsovia, un lugar donde se jugaba fútbol, distintos encuentros deportivos en la comuna de Los Espejos, pero que hace ya varios meses estaba tomado por distintos grupos delictuales, donde se ejercía el tráfico de drogas y se cometían otro tipo de ilícitos. Bueno, esa fue la razón, lo que motivó a la alcaldesa y a la gobernación regional a demoler ese lugar y también a desplazar a las personas que estaban cometiendo este tipo de irregularidades y delitos en ese lugar. Eso habría despertado en bandas de crimen organizado que operaban en la cancha del Club Juventud Varsovia la motivación para amenazarla de muerte. Ahora, ella dice, cuando uno combate al crimen organizado y a estos grupos delictuales, uno usualmente recibe amenazas de distintas fuentes y de distinto tipo, por lo tanto, no había nada inusual en este caso. Pero no fue hasta que, en una visita en terreno, por otro tipo de motivos y actividades municipales, se le acerca un vecino y le dice que le quiere transmitir su sentido pésame y su preocupación porque se había enterado de que bandas de crimen organizado se estaban concertando para contratar a un sicario por 100 millones de pesos para que le quite la vida a la alcaldesa de Los Espejos y así evitar que siga combatiendo a estas mismas agrupaciones. Es ahí evidentemente cuando la preocupación surge, cambian de tono por supuesto las amenazas y la alcaldesa entonces ingresa esta denuncia al Ministerio Público, iniciando así la investigación contra estas bandas de crimen organizado por las amenazas de muerte, que todas estarían ligadas a las actividades ilícitas en este centro deportivo de la comuna de Los Espejos. Pese a que aún no hay detenidos por esta situación, bueno, la alcaldesa dice que el Ministerio Público ya tendría identificado a algunas personas que están detrás de estas amenazas. Bueno, y a propósito de estas situaciones, que la alcaldesa se reúne el día viernes con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para abordar la situación de amenazas de muerte en su contra la alcaldesa Javiera Reyes, pero también la situación que sabemos, y es muy preocupante, han vivido otros alcaldes de la región metropolitana y de todo el país a propósito del combate al crimen organizado y amenazas de muerte que han llegado en su contra. Y es en esa reunión con el ministro Cordero que ella revela que el día anterior, el jueves, también fue foco de amenazas de muerte por parte de sujetos desconocidos, quienes a través de redes sociales justamente la amedrentan y dicen que están juntando recursos, que se están organizando para quitarle la vida a esta autoridad municipal. Investigación que en el caso de las amenazas del día jueves está a cargo de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada Investigadora de Cibercrimen, porque llegan, como te digo, a través de redes sociales. No así lo que ocurre semanas antes y que te relataba, donde son bandas de crimen organizado que presuntamente y de acuerdo a los antecedentes que se manejan y que ha revelado incluso la misma alcaldesa, se estaban concertando para contratar a un sicario y así quitarle la vida entonces a la máxima autoridad comunal de Los Espejos. Situación que sabemos además no es única en el caso de los alcaldes que han dado la batalla contra estos grupos delictuales. Lo vimos en su momento en Puente Alto con el alcalde o exalcalde Germán Codina, lo vimos en La Florida, lo vimos en San Bernardo con el alcalde Christopher White, a quien también en su minuto le llega una carta directamente a su oficina amenazando con quitarle la vida a parte de su familia. Lo hemos visto también con la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana, quien durante años ha sido objeto de este tipo de amenazas y que hoy mantienen a estos alcaldes y varios más con resguardo policial. Bueno, conversamos con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, quien se refiere a estos hechos y a las personas que podrían estar detrás de estas amenazas luego de la demolición de este Club de Juventud Varsovia y también a lo sucedido el jueves por estas amenazas que le llegan a través de redes sociales con quitarle la vida. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa? Lo pasamos a revisar a continuación, Paloma. Hay al menos una de estas personas que se encuentra identificada. Obviamente ahí también hay una parte que corresponde a la investigación propiamente tal. Igual hay algunas otras personas que yo creo que ahí va a depender de la investigación, pero que yo creo que hay cómo identificarlas. Y por eso también te hablaba
de que creo que también este tipo de situaciones, que por cierto son lamentables, al final ninguna autoridad puede estar expuesta por hacer su trabajo. Estamos hablando entonces de una alcaldesa que, de hecho, desde que hace esta denuncia y que recibe estas amenazas mediados de enero, tiene que estar con resguardo policial permanente en todas sus actividades públicas y apariciones públicas dentro del contexto de su labor como alcaldesa, a propósito entonces de estas amenazas. Equipos además de seguridad que están compuestos por 8 a 9 personas y que resguardan, por ejemplo, los domicilios de los alcaldes, los lugares, edificios municipales y también a la propia alcaldesa, que se tiene que ir moviendo por distintos puntos y que es una realidad lamentablemente bastante transversal en cuanto a las autoridades comunales de distintos lugares de la región metropolitana. Ya yo te nombraba algunos, y todos ellos hoy cuentan con protección policial especializada para evitar que todas estas amenazas de muerte, que pueden ser por escrito, a través de redes sociales, incluso verbales, que han sufrido, por ejemplo, la alcaldesa Claudia Pizarro, bueno, no se lleguen a concretar y que por ahora, afortunadamente, no hemos tenido ningún antecedente de homicidios contra autoridades y alcaldes en nuestro país. Pero se trata, evidentemente, Paloma, de un hecho de extrema gravedad, donde las autoridades han pedido la unión política, que los distintos sectores políticos condenen esta situación. Acá no se trata de colores, no se trata de sectores, sino de amenazas de muerte contra autoridades que provienen además no solo del crimen organizado, sino que surgen por el combate que están haciendo estas autoridades, estos alcaldes, contra estos grupos delictuales que ya bastante daño han hecho en nuestro país y que son responsables de tráfico de drogas, de homicidio, de extorsiones, de secuestros, y que son los alcaldes la primera línea de combate a estos grupos y que hoy están siendo amenazados por estas mismas personas. Antecedentes que ya están puestos a disposición del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero, la ubicación y sobre todo la identidad de quienes estarían detrás de estas amenazas de muerte contra la alcaldesa Javiera Reyes. Ya no por el episodio de las redes sociales del día jueves, sino sobre todo y fundamentalmente por lo más grave, que serían estas bandas de crimen organizado que se están concertando para contratar a un sicario por 100 millones de pesos para asesinar a la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. Conversamos con el ministro de Justicia, quien se refiere a estos hechos, hace un llamado a condenarlos y a trabajar en conjunto para que todos los alcaldes puedan seguir realizando sus labores, pero además para poder perseguir a estos sujetos que están cayendo en estas amenazas y también poder continuar con el combate al crimen organizado. ¿Qué fue lo que dijo el ministro, Paloma? Te invito a que lo pasemos a revisar a continuación. Pero nosotros como país no queremos que ocurra lo que ha pasado en otros países de la región, donde aquellos que enfrentan al crimen organizado son amenazados y lamentablemente en otros países con consecuencias para su integridad física. Y eso en nuestro país no lo podemos permitir. Y yo creo que en esto hay que cerrarse todas las fuerzas políticas, toda la institucionalidad, solidarizar con la alcaldesa, con ella y con todos los que están siendo amenazados por cumplir sus funciones como corresponde además. Bueno, una realidad que lo decía también el ministro, en otros países como Ecuador, México, Colombia, y tú lo sabes bien, Paloma, se ha concretado, se han asesinado candidatos, autoridades políticas por parte del crimen organizado, algo que por ahora no ha ocurrido en nuestro país, pero sí tenemos todos estos antecedentes de varios alcaldes amenazados derechamente por estas agrupaciones criminales y donde particularmente en el caso de la alcaldesa Javiera Reyes se estarían concertando para contratar o cometer sicariato en contra de ella, y de hecho ella misma lo dice, le han puesto un precio a su cabeza por 100 millones de pesos. Una situación evidentemente gravísima que está en investigación y que por supuesto están todas las autoridades y encargados de esta situación para tratar de que se evite y que por supuesto estas amenazas no lleguen a concretarse. Paloma. Por supuesto, ella cuenta con protección policial hace más de 1 año y medio, además mencionar que está embarazada, por supuesto que toda esta situación es mucho más tensa para alguien en ese estado, pero se están haciendo los esfuerzos. Importante lo que decías tú, ¿no, Matías? Esto de que acá no hay colores políticos, hay que evitar, por supuesto, que esto suceda, porque ya sucede en gran parte de Latinoamérica, lamentablemente, y no queremos que eso también sea la realidad de nuestro país. Que te vaya muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.